Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuchen. Esta es la emisión número 106 de este podcast y por ser una emisión par, nos toca hablar de los temas de largo aliento que ya sabe usted, a mí me gustan mucho y bueno, pues a algunos de ustedes les llama la atención, a otros no tanto, pero bueno, pues lo compartimos aquí. Y ahora lo que quisiera es platicar acerca de un libro que acabo de leer, que me parece es sumamente útil. El libro fue escrito por Joseph Henrich, que es un psicólogo, trabajó durante un buen rato en Canadá, ahora está en Harvard. Henrich, junto con Heine y Asa Norensayan, escribió un artículo a inicios de este siglo, en el año 2000, en donde acuñaron el acrónimo WEIRD. WEIRD, que es una palabra que significaría en español raro o extraño, lo utilizaron como acrónimo porque les permitía identificar a las personas que viven en los países occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos, por su primera letra en cada una de estas palabras. En inglés corresponden a este acrónimo y bueno, la parte relevante de esta construcción de este acrónimo es que prácticamente todos los estudios psicológicos que teníamos se habían realizado sobre personas que vivían en este tipo de países. De hecho, una cantidad muy grande era exclusivamente de personas que estaban en universidad, ya fuera estudiantes de licenciatura o de posgrado, pero todos de estos países occidentales, educados, industrializados, ricos, democráticos, de manera que nuestras conclusiones científicas, es decir, probadas a través de experimentos, sobre la psicología de las personas, no corresponde a todos los seres humanos, sino nada más a los seres humanos que viven en estos países. Y la preocupación de estos tres investigadores, sobre la cual ha trabajado Henrich durante ya más de 20 años, es que a lo mejor eso no representa lo que pensamos todos los seres humanos. Y lo que hace en este libro que acabo de leer y que le estoy comentando y cuyo título es The Weirdest People in the World, que traduciría como pues, la gente más extraña del mundo, con la salvedad pues de este acrónimo, a lo que se refiere es a ello, que quienes vivimos en estos países somos distintos al resto de los seres humanos psicológicamente y somos diferentes de una manera muy particular, que es producto de nuestra historia. Todos los demás seres humanos, los que hoy viven en otros países y los que han vivido desde que tenemos evidencia, han pensado diferente a nosotros. Nosotros hemos ido construyendo una forma de pensar muy diferente, dice Henrich, producto de la imposición de la Iglesia Católica durante 1000 años. Su argumentación es bastante sólida, a mí me parece un libro que vale mucho la pena leer. Es muy probable que algunas cosas estén mal, como siempre ocurre cuando uno trabaja estos temas, pero las intuiciones y las evidencias me parece que nos ayudan a entender mucho mejor cómo funcionamos los seres humanos. No está de más reconocer que mucho de lo que escribe Henrich coincide con lo que hemos estado platicando usted y yo durante ya más de 2 años a través de todas estas emisiones pares, en donde he hecho mucho énfasis en cómo vamos cambiando nuestra forma de pensar de acuerdo a la manera como se construye la sociedad. Nuestras sociedades se han hecho alrededor de unas limitaciones que tenemos como seres humanos. La primera limitación es que no podemos vivir de manera natural en grupos mayores a 150 individuos, lo hemos platicado muchas veces, y romper este límite implica la construcción de reglas culturales reflejadas todas ellas en una visión sobrenatural que hemos construido originalmente alrededor de animales
que posteriormente han incorporado a nuestros antepasados, y eventualmente estos antepasados se fueron seleccionando, digámoslo así, para acabar en un pequeño grupo o un gran grupo de dioses, es decir, personajes de otro mundo que tienen ciertos poderes, que son capaces de observar lo que hacemos y castigarnos o premiarnos, y con base en ellos hemos ido construyendo nuestra vida. Esta construcción de los dioses ha ido modificándose en el tiempo conforme nuestro grupo social ha ido creciendo, y le había yo comentado aquí cómo a partir del Imperio Romano tenemos una transformación muy particular. Yo insistiría, aunque esto no es algo que Heinrich incluya en su libro, cómo el César, el emperador del Imperio Romano, se convierte en un dios casi único, prácticamente único, y eso para mí es el primer momento del monoteísmo exitoso. Indudablemente la idea monoteísta hasta hoy, la mejor información que tenemos, es que es una creación de Zoroastro y que inicia desde Persia y se va moviendo hacia el lado oriental a través del Buda, que según platicamos aquí ya en otra ocasión, se piensa, o piensa al menos un investigador, sería también Lao Tse, y con base en estas ideas del Buda y de Lao Tse tenemos toda una visión asiática del cómo se debe vivir, que fue movida hacia Occidente a través de Pirro y dio origen a la escuela de los escépticos, todavía hablando de la Grecia helénica, es decir, alrededor del 300 antes de Cristo. Este movimiento de ideas también lo podemos rastrear en la forma como el pueblo judío transforma sus creencias para convertirlas en el monoteísmo a partir del periodo en el cual son sujetos, esclavos de los babilonios, justamente en esta cercanía con las creencias que van a impulsar los persas. Son los persas los que liberan a Israel, y a partir de ese momento se reconstruye la religión judía en un monoteísmo ya muy claro y muy marcado, y me parece que esta misma lógica es la que va permeando a través de ideas persas que llegan hacia Roma, especialmente a través de los ejércitos de las personas que se dedican a la guerra, y que van abriendo, digamos, la idea de que el monoteísmo puede ser algo bastante útil. Me refiero a como mecanismo para poder gobernar grandes pueblos. Probablemente esto es lo que Augusto entiende, y por eso convierte a su padre adoptivo Julio César, en los Hechos su tío abuelo, lo convierte en Dios cuando muere, y luego él mismo se convierte en Dios, y esta característica divina del César se va a continuar los siguientes años, y es muy probable que a partir de ahí es que el cristianismo haya tenido éxito, dado que ya se tenía un Dios inmanente, es decir, mezclado con las personas. No era tan complicado construir un único Dios trascendente, es decir, más allá de las personas, y con base en eso se crea la idea de la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana en un principio, que propone, nos dice Heinrich, un programa de matrimonios y relaciones familiares muy particular. Lo que hace la Iglesia es prohibir los matrimonios con muchas mujeres al mismo tiempo, la poligamia, prohibir el matrimonio entre familiares cercanos, prohibir la adopción, y con base en esto empiezan a fomentar la creación de matrimonios monogámicos, en donde el nuevo matrimonio se instala en un lugar distinto al de sus padres, y esto va a ir fomentando la necesidad de la propiedad individual, ya no la propiedad de la familia como se tenía en el Imperio Romano, sino la propiedad individual, y esta propiedad individual va a llevar a la necesidad de transformar la manera como se manejan las herencias para que entonces se pueda heredar a los hijos o eventualmente a las hijas.
hijas conforme va avanzando esta idea. Pero esto va en contra de las costumbres de los seres humanos de toda la historia. Tradicionalmente los seres humanos han vivido en grandes grupos que se organizan de manera, digamos, familiar, o como le dicen los antropólogos, en clanes, que tienen antepasados comunes a los cuales adoran, pero que además tienen en la vida diaria un patriarca, prácticamente siempre un hombre, que controla el funcionamiento de toda la familia, no nada más de su esposa y sus hijos, sino también de sus nueras y sus yernos y de toda la estructura, y él es el dueño único de la propiedad. La iglesia, al romper con estas estructuras, me imagino, lo que está buscando es deshacerse, dice Henrich, de otras religiones que estaban compitiendo. Yo más bien creo que quiere deshacerse de la estructura social del Imperio Romano para cosecharla, y sería perfectamente lógico. Adicionalmente, hay que recordar que la Iglesia católica es la que construye la idea del libre albedrío, la capacidad de los seres humanos para decidir de manera personal qué es lo que hacen. Y esta circunstancia es muy importante, porque si hay libre albedrío y usted decide, entonces usted es responsable de la decisión, y por lo tanto el pecado tiene sentido. Si usted está cometiendo cosas que no debería cometer, pero no es porque usted lo decidió, sino porque así ocurrió, pues no hay manera de castigarlo. Pero si lo que usted hace lo está haciendo porque usted lo decidió, entonces sí lo puedo castigar. Usted es un pecador, y para dejar de ser pecador, el único camino que tiene es venir aquí conmigo a que yo lo perdone a cambio de ciertas cosas que tiene que hacer. Algunas de ellas son rezos y otras son aportaciones, que es la manera como la Iglesia empieza a convertirse en el gran poder, primero de autoridad, el poder persuasivo, y después el poder económico. Y este va a ser la base de la supervivencia de la Iglesia Católica en los siguientes 1000 años, en los cuales va a ir transformando por completo Europa, porque en Europa desaparecen los clanes y aparecen las familias, monogámicas, que se instalan en un solo lugar, que se preocupan por sus hijos, que a lo mejor cuidan al abuelo o a la abuela, pero que ya no dependen de las decisiones de un patriarca, dependen de las decisiones que tiene el cura, el presbítero o eventualmente el obispo. Y la estructura de los obispos culmina en un gran obispo que tiene todo el poder, que es el Papa. La Iglesia con eso se convierte en un gran poder terrenal, que es lo que buscaban, pero al mismo tiempo lo que esto provoca es una transformación psicológica profundísima en las personas, es lo que nos dice Henrich. Lo que esto va a significar es que las personas empiezan a entenderse ya no como parte de un clan o familia, sino como individuos. Y además, como tienen que pensar en lo que están decidiendo, empiezan a tener una vida interna distinta, en la cual no importa mucho qué piensen los otros, sino qué piensas tú de ti mismo. Y por lo tanto, el gran mecanismo de control social, que era la vergüenza pública, empieza a reducirse y es sustituido por la culpabilidad personal. A usted no es que le dé pena lo que opinen los otros, algo le dará, pero no es nada comparable a lo que significa esto en comunidades de cazadores-recolectores. Lo que realmente le preocupa en el fondo a usted es la culpabilidad que siente cuando actúa de alguna manera que cree que es equivocada, y es un sufrimiento interno. Entonces nos empieza a preocupar en qué están pensando las personas, no nada más nosotros, sino los demás, y empezamos a juzgar no solamente sus actos, sino las intenciones de los actos. Y esto tampoco es normal, tampoco es una cosa que ocurra en todos los seres humanos, ocurre en Occidente. Esto es lo que Henrich nos está aportando. Creo que tiene toda la razón. Nosotros empezamos a ver, bueno, si una persona mató a otra por puro error, bueno, pues hay que ponerle los atenuantes del caso. Esto no es así en el resto de los seres humanos, y eso es lo que nos complica mucho la lectura, por ejemplo, de los griegos. Las tragedias griegas, todo aquel que mata a otra persona es castigado, y a veces los mataron sin darse cuenta, por error, porque se equivocaron, incluso en contra de su propia voluntad, y para nosotros eso es un atenuante. Para los griegos no lo era. Los dioses te castigan por lo que hiciste, no por lo que estabas pensando que ibas a hacer. ¿Y por qué es así? Porque, bueno, así es como funcionábamos los seres humanos antes de que se nos ocurriera modificar nuestra forma de vida, como lo hizo la Iglesia.
insisto, la Iglesia no lo hizo pensando en eso, lo hizo pensando en el control social para poderse sostener como religión oficial. Pero el resultado que dio es este individualismo, esta forma de pensar hacia el interior, que eventualmente se convierte en una visión muy analítica del mundo, en donde ya no vemos el conjunto de las cosas, sino identificamos lo que nos parece más relevante y con base en eso vamos resolviendo problemas, creamos principios universales para nuestras leyes, y lo mismo hacemos en materia científica, lo cual en el fondo significa que la Iglesia, al construir este tipo de sociedad, fue sembrando las bases de su propia destrucción, porque los individuos analíticos que construyen principios universales y empiezan a creer en la ciencia, de pronto dicen: ¿y yo a Dios como para qué lo quiero? Es decir, Dios nos servía para construir estos grandes grupos sociales de familias y clanes que se agrupaban y nos equilibraba los golpes entre todos. Como al día de hoy sigue funcionando el Islam o la religión judía, o como siguen funcionando las religiones, digámoslo así, aunque no tengan propiamente hablando dioses, de la India, de China, de Japón. Para nosotros occidentales esas religiones no son religiones, son creencias. Pues es lo mismo, mano, es que tu religión te la construyeron de una forma muy particular y ahora crees que todas tienen que ser así. Pues no, en realidad es este conjunto de creencias que tienen una referencia sobrenatural y que permiten ordenar la vida en común, son religiones, aunque no tengan los ritos a los que tú estás acostumbrado. De manera pues que la lectura de este libro nos abre una gran cantidad de cosas en las cuales podemos ir profundizando poco a poco. Creo que realmente vale la pena leer el libro. Insisto, no tiene por qué estar bien por completo. Creo que tiene varias deficiencias en el análisis del período de la Iglesia Católica. El señor Henrich no es un historiador, ni mucho menos un historiador del pensamiento, pero el trabajo es valiosísimo y lo que le falle pues se puede ir corrigiendo paulatinamente con la aportación de especialistas de otras áreas. Así es como avanzamos en el conocimiento, pero en el fondo nos pone una preocupación bien interesante. Nosotros en Occidente fuimos construyendo una economía de mercado y una democracia liberal con base en esta nueva psicología, para la cual solo nosotros estamos preparados. Y entonces cuando queremos extender estas ideas a otras partes del mundo, ya no funcionan igual. Algunas sociedades como China, Corea, Japón, que llevaban muchísimo tiempo trabajando alrededor de la educación como algo fundamental, pueden adoptar con más facilidad algunas cosas de esta visión occidental o weird, pero otras partes del mundo les cuesta un trabajal. América Latina es un extraordinario ejemplo. Nosotros llevamos 200 años de ser países independientes y al día de hoy no nos funciona ni la economía de mercado ni la democracia liberal. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esta base psicológica desarrollada. México es un intermedio entre las dos cosas. Probablemente otros países tengan el mismo fenómeno, tal vez Argentina o Chile, con una gran presencia de europeos, pero otros países tienen una gran cantidad de población que fue desarrollándose aquí mismo y en la cual estas ideas occidentales o cristianas o como usted le quiera llamar no tuvieron mucho éxito. De manera pues que tratar de implantar así nada más simplemente la democracia y el crecimiento económico pues no funciona tan fácil. Alguna vez le he comentado aquí que mi interpretación es que las democracias del lejano oriente no son iguales a las democracias de Europa. Bueno, pues esa es la razón. Estamos hablando de una construcción social bien distinta en donde efectivamente pueden ir adaptando algunas ideas, pero no se compran el paquete completo porque simplemente no se puede. ¿Qué más hay de esto? Pues hay un montón y lo que no hay es tiempo, ya se nos acabó. Entonces le vamos platicando más posteriormente. Además eso me sirve para ir digiriendo un poco más las ideas y tratando de encontrar hasta dónde nos llevan. Algunas de estas cosas a lo mejor derrumban algunos supuestos que yo le he planteado aquí anteriormente, otros a lo mejor fortalecen. En principio creo que hay más fortalecimiento que derrumbe, pero pues déjeme seguir pensando, capaz que estoy equivocado. Mientras, yo le agradezco muchísimo que me escuche. Ya sabe, es muy fácil comunicarse conmigo. Macario MX, el Twitter @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx y la página es www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.